¿Qué? Vamos a hacer la práctica número 4 de la unidad 2 de la materia de mediciones eléctricas, que es medir circuitos de resistencia con el multímetro. Ahora vamos a calcular las resistencias individuales en el multímetro conforme para comprobar si están conforme al código de colores. El R1 en el código de colores nos da 1 kilo ohms, y aquí en el multímetro lo vamos a medir, nos da 0.98 kilo ohms. Ahora la R2, que nos dio en el código de colores 1.8 kilo ohms, aquí en el multímetro nos da 1.78 kilo ohms. Ahora la R3 nos da, conforme al código de colores, 27 kilo ohms, y ya midiéndole aquí en el multímetro nos da 26.7 kilo ohms. Ahora con la R4 nos da 22 kilo ohms conforme al código de colores, y aquí midiéndole en el multímetro nos da 21.9 kilo ohms. Y la R5 nos da 39 kilo ohms en el código de colores, y aquí midiendo en el multímetro nos da 38.9. Ahora, conforme a nuestros cálculos, la RT nos dio 90.8, y aquí en el multímetro nos da 89.9 kilo ohms. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje de cada una de las resistencias. Como aquí se indica, el voltaje de la resistencia 1 equivale a 0.099 volts. Y vamos a comprobarlo ahorita. Lo medimos y exactamente nos da 0.10 volts. El voltaje de la resistencia número 2 equivale a 0.1783 volts. Entonces vamos a ver, vamos a comprobar si el valor está bien. Y está 0.18 volts. El voltaje de la resistencia de 3 equivale a 2.6757 volts. Y ahorita vamos a comprobar si es el valor exacto. Y nos da 2.69 volts. Después el voltaje de la resistencia 4 nos da como resultado 2.1862 volts. Así que vamos a proceder a comprobarlo. Y nos da 2.23 volts, un poco más de lo que nos salió. Y el voltaje de la resistencia 5 es de 3.8649 volts. Entonces eso quedaría de esta forma. Nos da como resultado 3.94. Ese sería el valor de cada resistencia. Entonces la resistencia total nos debe dar como resultado 9. Vamos a comprobarlo ahorita. Nos da como resultado 9.34 volts el voltaje total del circuito. Por último, en este circuito en serie vamos a comprobar la intensidad total, que nos dio aquí en nuestros apuntes 0.0991 amperes, y ahora ya la vamos a medir con el multímetro que lo conectamos en serie junto con la pila, y podemos ver que nos da 0.10 amperes de intensidad total en nuestro multímetro. Ahora procederemos a calcular
las resistencias del circuito en paralelo, cuyo resultado lo sacamos del código de colores. El resultado de la resistencia número 1 se dice que es de 12 kilo ohms. Esto es del código de colores. Vamos ahora a comprobarlo con el multímetro. Güey. Y nos da un poco menos, nos da 11.82 kilo ohms. Ahora procederemos a calcular la resistencia número 2, que dice que equivale a 5 kilo ohms. Vamos a proceder a comprobarlo. 5.5, ¿no? 5.6 nos da como resultado 5.49 kilo ohms. Un poco menos de lo que calculamos en el código de colores. Después la resistencia número 3 dice que equivale a 33 kilo ohms. Aquí le modificamos. Procederemos a comprobar el resultado. Tiene como resultado 32.8 kilo ohms. Ahora, por último, la resistencia número 4 dice que equivale a 2.2 kilo ohms. Y vamos a modificarlo. Vamos a proceder a comprobarlo. Da como resultado 2.17 kilo ohms. Y esos son los resultados de las resistencias del circuito en paralelo. Ahora en nuestro circuito vamos a medir con nuestro multímetro el voltaje, ya que el voltaje en los circuitos en paralelos se mantiene igual en todas las resistencias, por lo que en ese circuito, en el momento en el que midamos con el multímetro, cada una de las resistencias nos tendría que dar un resultado de 9 volts, ya que la pila que estamos utilizando, que es la fuente de energía, es de 9 volts. Y aquí, como pueden ver, al momento de medir la primera resistencia nos da en el multímetro 9.2 volts. La segunda igual nos da 9.1, 9.2 volts. En la tercera tampoco varía, sigue igual con el 9.1, 9.2 volts. Y en la última igual nos da 9.1 y 9.2 volts. Ahora vamos a medir el R3, el RT con nuestro multímetro. Aquí en nuestros cálculos nos da como resultado 1.36 kilo ohms, por lo que como es un circuito en paralelo, cualquiera en la que midamos nos tendría que dar 1.3 kilo ohms también. Ya medimos aquí la primera, nos da 1.38 kilo ohms. En la segunda nos da igual 1.38 kilo ohms. En la tercera no cambia un poco, nos da 1.32 kilo ohms. Y en la cuarta nos da 1.38 kilo ohms igual. Ahora vamos a calcular la intensidad de cada una de las resistencias y la intensidad total. Aquí nos indica que la intensidad número 1 equivale a 0.75 amperes. Vamos a comprobarlo si nos da en realidad los 0.75 y nos da como resultado 0.8. Así que está en el rango.
la intensidad número 2 nos indica que equivale a 1.6 amperes. Vamos a comprobarlo si nos da el resultado exacto. Y como resultado los 1.6 amperes exactos. Ahora la intensidad número 3 nos dice que equivale a 0.27 amperes. Entonces vamos a comprobar. Vamos a comprobar si nos da 0.3 amperes. Está en el rango. Y el último nos dice que nos da la intensidad número 4 equivale a 4.09 amperes. Vamos a pasar a comprobarlo. Y nos indica que tiene como resultado 4.1, está en el rango. Ahora, la intensidad total nos indica que equivale a 6.66 amperes. Vamos a proceder a comprobarlo. Exactamente nos da 6.8 amperes. La intensidad, para poder sacarla, conectamos la pila en serie con el circuito y el multímetro. Así podemos calcular la intensidad. Por último, vamos a calcular lo que es el circuito mixto, que aquí ya tenemos los valores de la resistencia, que los sacamos gracias al código de colores, y vamos a comprobar si los resultados son exactos o hubo un error. Empezaremos con la resistencia número 1, que nos indica que su valor es de 1.2 kilo ohms. Ahora hagamos la resistencia y la calculamos. Nos da como resultado los 1.2 kilo ohms. Ahora nos pasaremos a la resistencia número 2, que nos indica que su valor es de 3.3 kilo ohms. Así que vamos a comprobar si el resultado es correcto. Y si nos da los 3.3 kilo ohms exactos. Pasaremos con la resistencia número 3. Aquí la resistencia, su valor es de 6.8 kilo ohms, que vamos a calcular en un instante. Entonces, nos da 6.7 kilo ohms, casi lo sacado en el código de colores. Nos pasamos a la resistencia número 4. Su valor es de 10 kilo ohms. Entonces nos pasamos, la calculamos y nos da como resultado 9.9 kilo ohms. Ahí está, 9.8 kilo ohms. Ahora pasamos a la resistencia número 5. Nos dice que equivale a 22 kilo ohms. Vamos a calcular si es real el resultado. Nos dice que es de 22.2 kilo ohms. Y por último, la resistencia número 6, que nos indica que el valor de esta es de 47 kilo ohms. Da como resultado 45.8, un poco menos de lo sacado en el código de colores. Ahora vamos a comprobar la resistencia total, ya que ya comprobamos la resistencia de cada una. En nuestros cálculos nos salió 10.7
kilo ohms. Entonces aquí vamos al multímetro y vemos que nos da 11.1 kilo ohms, que se encuentra sobre el rango de nuestros cálculos. Ahora vamos a medir el voltaje de cada una de las resistencias para al final medir el voltaje total. En la resistencia número 1 nos dio 1.08 volts de voltaje. Aquí podemos ver que nos da 1.02 volts en la resistencia 1. En la resistencia 2 nos da 2.78 volts aquí en el multímetro, y nuestros cálculos nos dieron 2.97 volts. Ahora en la 3 nos dio en nuestros cálculos 5.45 volts, y aquí en el multímetro nos da 5.27 volts. Ahora el voltaje 4 nos da 1 volt, y aquí en nuestro multímetro nos da 0.65 volts. En el voltaje número 5 nos da 2.2 volts, y aquí nos da en el multímetro 1.48 volts. Y ya la resistencia número 6 nos da 4.7 volts, y aquí el multímetro nos da 3.4. Ya para finalizar con el voltaje, vamos a medir el voltaje total, que nos debería dar 9 volts, y aquí nos da en el multímetro 9.10 volts. Ahora vamos a calcular la intensidad total del circuito mixto. Como pueden ver aquí, tenemos la pila conectada en serie para poder calcular la intensidad total, que ahorita vamos a comprobar. La intensidad total nos da 0.8, cuando en los cálculos nos salió una aproximada de 0.9, así que está en el rango normal en el que debe estar la intensidad. Y así es como se mide cada uno de estos circuitos en serie, paralelo y mixto. Hasta aquí acaba la práctica 4 de unidad 2.